vamos a entrar este fin de semana, que es sábado, y que estamos empeñados en realizar. Es 4 de noviembre del año 2017. Es del ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica y es Lucas, en el capítulo 14, del 1 al 7 y al 11. Dice así el relato. En aquel tiempo entró Jesús un sábado en casa de unos principales fariseos para comer. Ellos les estaban espiando, notando que los convidados escogían los primeros puestos. Le propuso este ejemplo: cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que haya convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te diga: concede el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Y al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pues veamos verdaderamente lo que nos quiere decir, muy interesante, este párrafo. Al tener de los conocimientos de Jesús, parece claro que sus palabras nacen como denuncia de aquellos comportamientos egocentrados marcados por la ambición o la imagen que tanto tenemos los humanos. Esa misma línea va todas sus advertencias frente a la trampa del poder y la búsqueda de cualquier privilegio que tenemos los humanos. En el primer caso se cuentan las palabras dirigidas a los discípulos siempre que asoma entre ellos cualquier tipo de ambición que los lleva a pedir los primeros puestos. En todas esas situaciones, Jesús es muy tajante. Dice él: el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Todo lo contrario de lo que hacemos. Y como una metáfora trae la figura del niño, símbolo en aquella sociedad del que no cuenta nada, del último de todos, en ese segundo caso destacan sus durísimas palabras contra los sacerdotes del templo, escribas y fariseos, a quien llama sepulcros blanqueados, y raza de víboras, a quienes acusan, entre otras cosas, de buscar solo su interés y de no hacer lo que dicen, de cargar fardos insoportables mientras son incapaces de mover un solo dedo para ayudar, incluso de enriquecerse a costa de las viudas pobres con pretexto de oraciones. Aquí, hermanos, actúa el ego. El ego no puede sino vivir para la imagen, porque él mismo no es más que imagen, una idea, un pensamiento. En definitiva, un error
de percepción. Como dijera Einstein, el yo es solo una ilusión óptica de la conciencia. Te lo dice un sabio. Al carecer de consistencia, no le queda otro remedio que buscar apoyos que él imagina fuera, y que no solo sino objetos sustitutorios o sucedáneos en los que el proyecto ilusoriamente su satisfacción, el tener, el poder, el aparentar, se convierta así en el horizonte de todo ego que busca, de un modo tan ansioso como vano, autoafirmarse. Tal camino no puede determinar otra cosa que la frustración, aunque a pesar de ello el ego seguirá intentándolo una y más veces, en la confusión más completa y en el sufrimiento para sí y consecuentemente para los otros, los demás. Si ese es el único modo de funcionar del ego, lo es también de la persona que se identifica con él. Porque eso, la sabiduría consiste sencillamente en encontrar la respuesta adecuada a la pregunta primera: ¿quién soy yo? Cuando te humillas, niegas tu yo. Dice Jesús, eres enaltecido. La conciencia que eres muestra todo su esplendor, su belleza y su sentido, reconociendo lo que cada uno somos. Por eso la pregunta es evidente. ¿Soy consciente de los momentos en que vivo identificando con el ego, que es la personalidad del egoísmo? Primero yo, después yo, y si queda algo, yo. Pues bien, por ahí va los tiros, porque ya se ha dicho que en las sociedades mediterráneas, y lo hemos dicho en alguna otra ocasión en estas reflexiones, del siglo I, el valor supremo y lo que más apreciaba la gente era el honor, bastante más que el dinero, que ya es decir. En nuestro tiempo, especialmente ahora, cuando más aprieta la crisis económica, suele decirse que la felicidad de las personas depende sobre todo del dinero que tienen o ganan. Ya no hay la prioridad por el honor, porque eso nada más que alimentaba al espíritu, que ya era bastante, pero sin ponerse por encima de los demás. Sin embargo, esto es solo una verdad a medias, porque los ingresos representan mucho más que un medio para comprar cosas. También utilizamos nuestros ingresos mediante su comparación con los de los demás, como una medida de cómo somos valorados. Tanto tienes, tanto vales. Falso. De ahí que la única situación en la que estamos dispuestos a aceptar un recorte de nuestro sueldo es cuando a los demás les pasa lo mismo. Así somos evidentemente lo que vemos
los mortales. Lo que más apetecemos en estas es estar los primeros, ocupar los puestos de honor y privilegio, poder situarnos por encima de los demás. Y cada cual va por la vida colocando esa apetencia donde puede. Unos la ponen en el apellido que llevan, otros en el cargo que ocupan, otros en el dinero que ganan, otros en la ejemplaridad de su conducta, etcétera, etcétera. Pero cuando en todo este asunto entra en juego la religión, entonces el problema está en que las apeticiones de honor se disfrazan de apetencias de amor a la Iglesia o de apetencias de eficacia apostólica. Y así se produce la ridícula contradicción del club de los selectos erigido por el grupo de los elegidos para ser más evangélicos, los que dan más gloria a Dios, y otras fórmulas por el estilo. Falso. Jesús comprendió, y es lo que nos interesa, el enorme peligro que todo esto entraña, y por eso se puso a esta tendencia o manía como lo más peligroso que nos acecha. La solución de Jesús es, como siempre, radical. Aunque fueras el primero, ponte siempre el último. O sea, no quieras estar nunca por encima de alguien. Solo así podrás y podremos entender a Jesús. ¿Se entiende? Pues ahí está. Vayamos a lo que nos dice la doctrina de la Iglesia, social de la Iglesia. El tema es el deber y el derecho de enseñar y de vivir. La Iglesia, frente a la comunidad política, en el respeto y en el reconocimiento de la autonomía recíproca en el campo de cada una, pues ambas están al servicio o deben de estar al servicio de la vocación individual y social de las personas humanas, afirma su propia competencia y su propio derecho a enseñar la doctrina social, en el orden al bien y a la salvación de los hombres, y a este fin usa todos los medios que puedan tener a disposición según las diversas circunstancias y las épocas que nos ha tocado vivir, considerando al hombre en la plena verdad de su existencia, de su ser personal y juntamente de su ser comunitario y social. La Iglesia es muy consciente de que la suerte de la humanidad, ligada estrechamente e indiscutiblemente a Cristo, estando persuadida de la necesidad de la ayuda insustituible que Él ofrece al hombre y mujer, no puede abandonar, como se ha expresado hoy santo ya San Juan Pablo II. La Iglesia siente profundamente las vicisitudes de toda la humanidad, considerando al hombre como el primero y el principal camino en el cumplimiento de su misión. Camino que inmutablemente pasa a través de los misterios de la encarnación y de la redención. De este modo,
ella continúa la misión redentora de Cristo, obediente a su mandato de predicar el Evangelio a todas las gentes y de servir a todos los que están en situación de necesidad, sea como individuos, sea como grupos o clases sociales, y que siente vivamente la necesidad de transformación y reformas para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, no solamente de los cristianos, por supuesto. Fiel a su misión espiritual, la Iglesia afronta tales problemas desde el punto de vista moral y pastoral que le es propio. En la encíclica Solicitud Rei Sociales, San Juan Pablo II alude explícitamente a tales aspectos con referencia a los problemas del desarrollo, afirmando que ello entra, por lo tanto, con pleno derecho en la misión de la Iglesia, por lo que no puede ser acusada de sobrepasar su campo específico de competencia y mucho menos al mandato recibido del Señor. Pues bien, más allá del ámbito de sus fieles, la Iglesia ofrece su doctrina social a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, afirmando que sus principios fundamentales son exigidos por la recta razón, iluminada y perfeccionada por la buena noticia del Evangelio, que es sabiduría. Pues bien, una vez visto esta dimensión, que era la primera parte de nuestra explicación de la naturaleza de la doctrina social, pasaremos en la próxima sesión a la dimensión histórica de la doctrina social de la Iglesia. Esto lo veremos en la siguiente sesión, que tendremos, Dios mediante, pues en el día 5, en que empezaremos el 31 semana del tiempo ordinario, que será el 5 de noviembre, domingo, y hablaremos ya de lo que nos diga Mateo en el capítulo 23, del 1 al 12. Pues bien, ahí lo dejamos y después, Dios mediante, seguiremos. Un abrazo con cariño a luchar por esta vida que es fenomenal cuando tú dejas de pensar en el yo, en el ego y pasas al nosotros. Adiós y ánimo, que esto tiene solución. Adiós.